Que Dios bendiga. Y esto es Somos la Resistencia. En esta hora voy a hablar un mensaje, ¿verdad? Porque tengo una inquietud o el Espíritu de Dios me inquieta, por decirlo de esa manera. Donde hoy en día las personas no quieren aceptar el mensaje que está escrito en la Biblia, como está escrito en la Biblia. Y hay un manipuleo de palabras, y hay un juego de palabras, donde le cambiamos una letra, donde cambiamos alguito, y predicamos conforme a nuestra opinión, conforme a nuestra emoción. Y la emoción no es mala, pero lo que pasa es que la emoción sin la información, ahí es donde se convierte en mala. La emoción sin la información puede llegar a ser un alma, pero un alma que va a matar no la carne, sino tu alma, tu alma, el arma que va a matar el alma, ¿verdad? Porque la gente ignora lo específico que es Dios con su palabra. Como por ejemplo, Saúl, Dios le dijo a Saúl que hiciera un trabajo, que hiciera una obra, y Saúl fue a hacer la obra de Dios, ¿verdad? Fue y la hizo. Pero le cambió ciertas letras a lo que hizo, ¿verdad? Hizo lo que Dios mandó a hacer, pero lo hizo como Él le dio gana hacerlo. No conforme a la Biblia, por decirlo así, compararlo con estos días de estos pastores de hoy en día evangélicos, no todos, pero la mayoría, porque lo vemos. Donde Saúl, ¿verdad? Dios lo puso como rey, por decirlo así, como evangélico, como pastor. Y Dios le dice, vete y haz esto y lo otro. Y Saúl hizo esto, pero no hizo lo otro. Porque voy a resumirlo rapidito. No voy a hablar la historia completa. La historia estamos cansados de escucharla. Y cuando Saúl vira, el profeta Samuel le dice, Jehová te quitó, te desechó. Y Saúl reacciona de esta manera y le dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Y Samuel le dice, porque no has hecho conforme a su palabra, no has hecho conforme a lo que te dijo. Entonces Saúl le dice, pero es que yo hice lo que él me mandó a hacer, yo lo hice. Yo hice lo que él me dijo, ¿cómo va a ser eso? Estoy resumiendo, ¿verdad? Porque la historia es un poquito más larga, pero voy a resumir. Y Jehová le dijo, elimina todo lo que hay en esa ciudad, todo y a todos. Pero Saúl se trae al rey y el ganado. Y Samuel le dice, pero es que Jehová te dijo que eliminara a todo el mundo y a todo. Pero Saúl le dice, pero yo traje al rey, el pueblo tuvo misericordia del rey, lo tuve que traer. Y traje el ganado para sacrificárselo a Jehová. O sea que, por decirlo de esta manera, tenía una buena intención porque él iba a hacer algo para Jehová. O sea que él tenía una buena intención en su corazón, donde él iba a sacrificarle el ganado que trajo, se lo iba a sacrificar a Jehová. O sea que iba a hacer algo para Dios en su mentalidad. En su ignorancia, él iba a hacer algo para Jehová, aunque en su ignorancia y en su buena intención, él iba a hacer algo para Dios. Eso lo vemos hoy en día en las iglesias. Hoy en día en las iglesias hay personas tomando un cargo que no les pertenece, pero lo están haciendo para Jehová. Hoy en día en las iglesias hay personas pastoreando que no deberían de ser pastores, ¿verdad? Pero lo están haciendo para Jehová, ellos se están sacrificando. Hoy en día en las iglesias están metiendo cosas que no deberían meter en las iglesias
pero lo están haciendo por las almas, para traer las almas a la iglesia, para que la gente venga a la iglesia, para que la gente esté cómoda en la iglesia, pero ellos lo están haciendo para Jehová. Ignorando lo que dice las escrituras, ¿verdad? Predicando lo que les da la gana predicar, predicando un evangelio corto, a media, donde te dicen confía en Dios, que Dios te va a ayudar, y solamente te dicen confía en Dios, que Dios te va a ayudar, ¿verdad? Y conforme a estos mensajes de prosperidad, conforme a estos mensajes de amor y solo amor, es que tengo la inquietud, ¿verdad? Porque están matando a la gente, están llenando a la gente de ilusiones, están emocionando a las personas, les llevan un mensaje de emoción. El cuerpo reacciona a la emoción. El cuerpo está lleno de nervios completo. Uno siente la emoción por cualquier cosa. Te vas a comprar algo que llevabas años loco de comprarlo y ya mañana llegó el día que te aprobaron la casa, por decirlo así, porque eso tiene que ser una emoción bien exagerada, ¿verdad? Y ya tú sabes que mañana se te paran los pelos. Se te pararon los pelos. Porque llegó el día que te vas a comprar lo que tú estabas loco de comprarte. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que se te paren los pelos no significa que está Dios en el asunto. No significa que el Espíritu Santo está trabajando contigo. Eso se llama emoción. La emoción no es mala. La emoción a mí me lleva a adorar a Dios. Pero la emoción sin información es solamente eso. Emoción. La emoción sin información es solamente eso, una emoción. Lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Lo que hizo Saúl, que ignoró ciertas cosas de la palabra de Dios y hizo el trabajo que Dios le mandó a hacer, pero lo hizo como le dio la gana y no lo hizo 100% como mandaba la palabra de Dios. Dios lo desechó, Dios lo quitó, le quitó el cargo, le quitó el puesto. Hoy en día la gente se cree que es más linda y más favorita que Saúl delante de los ojos de Dios, cuando la Biblia dice en más de 5 versículos que Dios no hace acepción de personas, que no hay nene lindo para Dios, que todos somos iguales delante de los ojos de Dios, que no podemos ignorar la palabra de Dios pensando que ignorando la palabra de Dios somos amigos de Dios y que Dios está con nosotros y que estoy bajo la voluntad de Dios y que estoy bajo la cobertura de Dios, haciendo lo que me da la gana, ignorando que Dios es específico con lo que quiere que nosotros hagamos, que Dios no ignora ni una jota ni una tilde. Jesús dijo ni una jota ni una tilde. No digo yo, esto dice la Biblia, que Jesús dijo ni una jota ni una tilde, o sea, que ni una coma de la Biblia ignora a Dios. Ni una letra de la Biblia ignora a Dios. Y Saúl, en su ignorancia, ¿verdad?, le dice a Samuel, pero es que yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Pero a lo que Dios le mandó a hacer, él le cambió ciertas letras, ¿verdad? Él le cambió ciertas letras y hizo lo que Dios le mandó a hacer, pero lo hizo como le dio la gana. Y Samuel le dice, ven acá, ¿en qué se complace Jehová? ¿En tu sacrificio o en que tú le obedezcas? Porque Saúl lo que hizo fue el sacrificio, la obra, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Dios le dijo, elimina todo y a todos. Pero aún así aún así él haciendo lo que Dios le mandó a hacer, él dijo, espérate, Dios me mandó a matar el ganado, pero si yo me llevo el ganado y se lo llevo a Jehová, lo hago sacrificio. O sea que a Jehová le va a gustar eso. Él pensando, creyendo que él sabe lo que a Dios le gusta, que él sabe por encima de la palabra lo que Dios quiere y lo que a Dios complace. Ignorando lo que ya Jehová le había dicho. Jehová le dijo, elimina el ganado completo. O sea, ¿qué quería Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que él eliminara el ganado
completo. O sea, que Él eliminara el ganado completo, no que lo trajera, hiciera un sacrificio. De igual manera, la Biblia dice cómo tengo que guiarme en la iglesia. ¿De qué manera tengo yo que guiar la iglesia? Conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere, no conforme a lo que tú crees, no conforme a tu emoción, no conforme a tu opinión. Mucha gente predica, mira, yo he debatido con personas conforme a la Biblia, les traigo la Biblia, me debaten y les traigo y les leo la Biblia, pero ellos me dicen, sí, eso lo dice la Biblia, lo dice, y se lo leo. Y ellos me dicen, pero es que mi opinión es esta. Y ellos piensan cuando están debatiendo con los versículos que uno le lee y con los capítulos completos para atrás y para el frente, aún ellos dicen, parece tu opinión y esta es mi opinión. Cuando tú no me traes un versículo, cuando tú no me traes un capítulo bíblico, ellos piensan que es una opinión versus una opinión, cuando no es así. Es tu opinión versus la Biblia. Cuando tú quieres llevar una vida conforme a tu opinión y no a la Biblia, es tu opinión versus la Biblia. Muchos de ustedes ni leen la Biblia, leyeron 3 capítulos, un versículo, y de un versículo, de un capítulo, predican el año completo. Yo he aprendido durante estos 9, 8, 10 años, no sé cuánto llevo exactamente, algo así, leyendo la Biblia, yo he aprendido que no puedo predicar de un solo capítulo, de un solo versículo. A la mala tuve que aprender que tengo que leer la Biblia completa para estar claro en la palabra de Dios. Donde yo muchas veces prediqué una cosa conforme a un versículo, pero cuando seguía, ¿verdad?, profundizando en la palabra de Dios, me encontraba que lo que yo dije no era como yo lo dije. Como por ejemplo, la Biblia dice que el que crea en Dios, ese será salvo. Y mucha gente piensa que porque yo creo en Dios, ya yo voy a ser salvo. Cuando la Biblia también dice que no solamente es creer, es también padecer. ¿Ve? Y si usted no lee ese otro versículo donde dice que también hay que padecer, usted le dice a la gente, después que tú crees en Dios, ya. Si tú tienes fe, tú cualificas para un milagro. Eso es mentira del diablo. Eso no es así. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Tú puedes tener fe, pero en la emoción. Santiago capítulo 2 dice, muchos dirán, yo tengo fe, pero yo les diré, yo les mostraré mi fe por mis obras. Muchos dicen, yo tengo fe, no van a la iglesia. Yo tengo fe, no hacen nada de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está tu fe? No la veo, tu fe es muerta, no se ve. No es creer, es padecer. Y es creer y padecer, son las dos cosas. No una sin la otra no sirve. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, pero siguen siendo demonios. Tú puedes ser una persona mala y creer en Dios. Tú puedes ir a la iglesia y como quiera te puedes perder. El Dios es grande, no ignores la palabra. Me extendí más de lo que iba a extenderme, así que vamos a empezar con el tema. Porque esto es lo que me da la Biblia, esto es lo que Dios me dio para este momento, ¿verdad? Le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, este es el video más largo que yo voy a hacer para Somos la Resistencia. De aquí en adelante, todos los otros videos van a ser cortitos. Voy a dar mensajitos cortos. Si alguien no entendió algo, pues se le hace un estudio. El estudio solamente va a ir a YouTube. Este es el único video largo que voy a subir a YouTube y a Facebook. Somos la Resistencia J77. Le voy a dar lectura a Jonás, capítulo 1, del 1 al 2. Y el tema de esto, ¿verdad?, que no lo he dado porque me envolví en lo que hablé primero. Yo no iba a hablar lo que hablé primero, eso no estaba en mi mente para darlo, pero salió. Y el tema es
La palabra de Dios es un libro de recetas, pero no es un buffet, pero es como la avena, que si te la comes desde el centro te quema. El tema es, la palabra de Dios es un libro de recetas, pero no es un buffet, pero es como la avena, que si te la pegas a comer desde el centro te quema. Así es la palabra de Dios. ¿Por qué es un libro de recetas? Te explico. Este es el libro de recetas. Tú cogiste un libro de recetas, por decirlo así, hacerlo fácil. El libro de recetas te dice cómo hacer una lasaña. Y tú coges y pegas a leer el libro de recetas, pero lo lees a tu manera y como te da la gana. Y el libro de recetas te dice que eches la pasta, el queso, la salsa, la carne, ¿verdad? Pero tú solamente le echas la carne y la pasta, la cocina, te la vas a comer y no te gusta. Y después tú coges y ese libro de recetas, yo no creo en ese libro de recetas. Yo no creo en ese libro de recetas. Ese libro de recetas no sirve. Y así hay mucha gente que lee la Biblia, lee un capítulo, 2 versículos. Yo confío en Jehová. Y te predican lo mismo. Yo confío en Jehová. Mira, confía en Jehová. Mira para arriba. Espera tu milagro. Y tu milagro nunca llega. Y le preguntas al predicador, mira, yo estoy haciendo lo que tú me dices. Y llevo ya 2 años haciendo lo que tú me dices. Y el milagro no llega. Dios no me ayuda. Entonces, se le ocurre al predicador, al pastor blandengue, se le ocurre decirte, es que es el tiempo de Jehová. Por eso es que tu milagro no ha llegado. Por eso es que Jehová no te ha hablado. Por eso es que Él te dijo, mira para arriba y espera el milagro. Más nada, te dio un alimento que no te alimentó. Te dio un alimento, te dio una palabra que te ilusionó. Más nada, te llenan de ilusión. Y en medio de la prueba tú te caes, no soportas. Mira para arriba y confía en Jehová. Eso está erróneamente, bíblicamente erróneo. ¿Por qué no es un buffet? Porque la gente se cree que la palabra de Dios es un buffet donde solamente te vas a comer lo que te gusta y lo demás lo vas a rechazar. Por eso es que viven como viven. Por eso es que viene una tormentita, un problemita bobo. Se me explotó una goma, se me tapó el toile, el diablo me está atacando. Con problemas bobos se ahorcan, se ahogan. Porque es que el predicador no te está hablando la palabra como es. El predicador no te está dando toda la palabra. Te está dando un alimento que no te alimenta. Te está llenando de ilusiones. Eso es lo que pasa. ¿Ves? Pero vamos a darle lectura a la palabra de Dios porque me estoy extendiendo demasiado. Jonás, capítulo 1 del 1 al 2, que dice de esta manera en la Biblia, ¿ves? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jehová le dice a Jonás, ve a aquella gran ciudad y predica en contra de sus pecados, predica en contra de ellos, no a favor. Jehová nunca, Jesucristo nunca predicó a favor del pecador, ¿verdad? Cuando digo eso me refiero que Jesús nunca le dijo al pecador, estás bien, confía. Así como tú estás, confía así como tú estás, que así mismo vas para el reino de los cielos. Así mismo como tú estás, te voy a bendecir. Eso es mentira del diablo. En ninguna parte de la Biblia insinúa eso. Ni lo dice ni lo insinúa. En ninguna parte de la Biblia. El Señor es grande. La gente se cree que el Dios de Israel, el Dios de los tiempos de antes, ahora es un Dios blandengue, un Dios que te aplaude en el pecado, lo malo. Eso es mentira del diablo. Por falta de conocimiento fue destruido mi pueblo. Y tú no eres especial. Tú no eres más especial que el pueblo de Dios. Tú no eres más lindo. Dios no va a hacer la acepción de persona contigo. Dice la Biblia
que si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco te va a perdonar a ti. Eso dice la Biblia y eso lo dice en el Nuevo Testamento, no en el Viejo. Eso le dijo Jehová a Jonás en Jonás capítulo 1 del 1 al 2. Le dice: Jonás, ve a aquella gran ciudad que está llena de pecado y predica en contra de ello. No le dice predica a favor, no le dice pásale la mano, no dice háblale bonito, dice predica en contra de ello, predica en contra de su pecado. Es lo que Jehová le dice a Jonás. ¿Por qué los evangélicos de hoy en día que piensan en la emoción que Jehová los mandó a hablar bonito a favor del pecado, a favor del pecador? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen diferente? No entiendo, ¿verdad? Pero Jonás ignora ese mensaje y no lo quiere dar. Jonás se va para otro lado y no quiere darle el mensaje. Y vamos a brincar la parte donde lo tiran del barco, se lo lleva la ballena. La ballena lo deja en el lugar donde él tiene que llegar, donde él tiene que ir, en el destino que le tocaba llegar, ¿verdad? Y Jehová vuelve y le dice en Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Esto es lo que dice la Biblia, le voy a dar lectura. Del 1 al 10 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Le dijo Jonás a Nínive: de aquí a 40 días esta ciudad será destruida. No le dijo: Jehová te ama, Cristo te ama, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro. No le dijo Jonás eso a la ciudad de Nínive. Pero en Puerto Rico la gente quiere que el profeta, el evangélico, le diga al pecador que está peor que Sodoma y Gomorra en Puerto Rico. Quiere que Jehová le diga: te amo tal y como estás. Eso es mentira el diablo. Eso no va a pasar. Jehová no trabaja de esa manera. Nunca lo ha hecho, tampoco lo está haciendo ahora. Lo que está escrito en la Biblia lo estamos viendo que está pasando. Lo que hay es juicio y lo que viene es juicio, y se está cumpliendo la palabra a pie de la letra. Hay falsos profetas, falsos evangélicos predicándote que viene paz cuando no viene paz, y tú estás ilusionado y cada vez más triste y cada vez duda más de la Biblia. Pero es que el mensaje que tú tienes no es bíblico, sino que un profeta te dio una ilusión que no es bíblica. No es culpa de Dios, es tu culpa que no quieres leer la Biblia. Vamos a continuar. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida si no se arrepienten. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se dé alimento ni bebida, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no
lo hizo y no los destruyó Jehová. Dice la Biblia, y no los destruyó Jehová. ¿Por qué? Porque Jonás le dijo a ellos que si no se arrepentían de sus pecados, Jehová los iba a destruir. Si no te arrepientes de tus pecados, viene juicio. Si no te apartas del mal, el pecado tiene consecuencias. ¿Y qué hicieron ellos? Se arrepintieron de sus pecados y Jehová los perdonó. ¿Por qué ustedes piensan que pueden brincar y saltar y hacer lo que les da la gana y Jehová los va a perdonar sin arrepentirse? No es culpa de ustedes, es culpa del evangélico blandengue, emocionalista, que todos los días le dice, confía en Jehová. Jehová me dijo, mira, hoy me levanté y Dios me dio una palabra poderosa. Y me dijo Dios, o yo siento en mi corazón, decirles a ustedes esto. Confía en Dios, que Dios te va a ayudar. Más nada. No te da el mensaje completo. Eso no es Biblia, eso es antibiblia. Ni mintió ni dijo la verdad. Te dio un mensaje incompleto, un mensaje que no edifica, solamente te ilusiona, solamente te llena de emoción. La emoción sin información es solamente eso, una emoción. Y cuando tú te cubres de emociones y no de la información, cuando viene el momento de prueba, tú te caes por bobería, te apartas de la iglesia. Yo le pregunto a las personas, mire, ¿por qué tú ibas a la iglesia y ya no? Y cuando me cuentan el por qué se apartaron de la iglesia, tú te quedas, pero es en serio. Si la Biblia me promete peores problemas que eso, y tú te fuiste de la iglesia por bobería, no es culpa tuya, y sí es culpa tuya, porque la Biblia me enseña que tengo que escudriñar las escrituras, que tengo que estudiar las escrituras. La Biblia me dice que no le crea a todo espíritu. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, no le crea a todo espíritu, sino que lo ponga en prueba a ver si es verdad que es de Dios. Pero ¿cómo tú vas a decir amén a un mensaje que tú ni conoces, tú ni te metiste a la Biblia a leerlo? Tú no lees Biblia. ¿Cómo tú sabes que yo te estoy engañando? ¿Cómo tú sabes que yo estoy bien o estoy mal? Y tú no puedes leer 3 capítulos de la Biblia, un libro, y ya creer que sabes, que puedes decir amén a los mensajes y que tú sabes quién sí y quién no. Tú tienes que leer mínimo el Nuevo Testamento completo, desde Mateo hasta Apocalipsis, completo, varias veces para poder entender y poder tú decir amén a los mensajes, tan siquiera el Nuevo Testamento completo. Si usted no ha leído el Nuevo Testamento completo, usted no sabe nada de la Biblia, usted no sabe nada de Dios. El Viejo Testamento te enseña cómo Dios actúa, las emociones de Dios, qué Dios siente, cuál es la voluntad de Dios, cómo Él actúa, su personalidad. Y el Nuevo Testamento te enseña la del Hijo, te enseña quién es el Hijo, cómo el Hijo trabaja, cuáles fueron las poquitas cosas que cambió, porque la gente piensa que Él vino a cambiar la ley, la palabra de Dios. Cambió cosas como, por ejemplo, que Él dijo, y escuchaste que antes era diente por diente y ojo por ojo, y hoy yo te digo que bendigas al que te maldice y que ames al que te odia, que ames a tu enemigo. Cosas así cambió, están ahí claras, pero pues la gente coge un versículo y lo manipula y predica lo que le da la gana por ahí. Maravilloso es Dios. Y si se dan de cuenta, en Jonás capítulo 1, donde Dios, Jehová, le da un mensaje a Jonás, Jonás ignora el mensaje y se va para otro lado, y después, más adelante, Dios vuelve a darle un mensaje a Jonás. Dios le da el mismo mensaje. Dios no cambia su palabra, Dios no cambia su mensaje, nunca lo cambió, nunca lo ha cambiado. Los tiempos pasan, el mundo tiene cosas modernas, pero la palabra es la misma. Yo no sé de dónde la gente saca que como estamos en el siglo XXI, que esto, que lo otro, el 22, que son tiempos nuevos, ya no hay que predicar eso, ya Jehová, de verdad que no entiendo. No digo yo, cuando usted lee la información,
Eso es lo que la información me da. Jehová no cambia, el pensamiento de Jehová es el mismo. Jehová no es un ser humano que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Jehová no es un loco. Dice que el entendimiento de Jehová es infinito. Dice que Dios es perfecto. Nosotros en nuestra imperfección, hoy nos gusta una cosa y mañana nos gusta otra. Jehová no. Jesucristo no. Lo que a Dios no le gustaba antes, todavía no le sigue gustando. La comunión íntima de Jehová es con los justos, dice la Biblia. No con todo el mundo. Dios no tiene comunión con todo el mundo. Eso es mentira. Maravilloso el Señor. Pero Dios perdonó, Jehová perdonó a Nínive, porque Nínive se arrepintió de su pecado. Nínive se arrepintió de su pecado porque Jonás le predicó el evangelio, o por decirlo de esta manera, el mensaje que Jehová le dio. Jonás se lo predicó como Jehová se lo dio. Jonás no dijo, espérate, yo no les voy a hablar de que Jehová los va a destruir, porque esa gente se va a enchismar, se va a enfogonar. No, él le llevó el mensaje completo como Jehová se lo dio. Y como él llevó el mensaje completo como Jehová se lo dio, tuvo un efecto positivo donde ellos se arrepintieron de sus pecados y Jehová los perdonó. Pero no, el evangélico blandengue de hoy en día te dice, mira para arriba y confía en Jehová que él te va a bendecir, sin darte primero un mensaje de arrepentimiento. Primero yo tengo que decirte, mira, si te arrepientes de tus pecados, yo te aseguro bíblicamente y por fe que Dios te va a perdonar y Dios te va a ayudar. Pero primero tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Ah, pero tú estás en tu concupiscencia, pero tú estás en tu opinión. No, eso no es mi opinión, eso es Biblia. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, arrepentíos y convertíos para que tus pecados sean perdonados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. O sea, que si tú no te arrepientes de tus pecados y te conviertes a Cristo, por más que tú mires para arriba, mirando los pajaritos preñados, mirando las nubes, esperando un milagro, el milagro nunca va a llegar. El evangélico te tiene que dar el mensaje completo. Arrepiente de tus pecados y el milagro va a llegar. Tú te arrepientes de tus pecados, te conviertes a Cristo y el milagro va a llegar. De lo contrario, el milagro no va a llegar. ¿Ves? Si tú no te arrepientes de tus pecados, el milagro no va a llegar, porque eso es Biblia. Hechos capítulo 3, versículo 19. Para los que piensan que pueden predicar un evangelio diferente al que ya está escrito, les voy a dar la historia de Balaam, la historia de Balaam, ¿verdad? Donde primero esta gente, voy a dar un resumen rapidito, que ya me he tardado mucho, ¿verdad? Viene Balac, envía una gente a donde Balaam y le dice a Balaam, mira Balaam, ven acá porque para que me maldigas esta ciudad, porque yo sé que si tú los maldices, ellos serán malditos, porque ellos sabían que Balaam era profeta y que cuando Balaam le pedía algo a Dios, pues Dios se lo daba y Dios escuchaba a Balaam, ¿verdad? Y Balaam le dice, dame un break, voy a hablar con Jehová, a ver qué Jehová me dice. Y va a donde Jehová y le dice, mira Jehová, fulano y fulano vinieron donde mí, me están diciendo que si yo voy y maldigo aquel lugar, me van a bendecir. Jehová le dice, estoy resumiendo rapidito, Jehová le dice, no vayas porque ese lugar es bendito. O sea, no vayas, ese lugar es mío. Y Balaam va donde los muchachos y le dice, mira, no puedo, Jehová me dijo que no. Jehová ya le dijo que no. Esto lo consiguen en el libro de Números. Esto está en el libro de Números. En el libro de Números. Y ellos vuelven por segunda vez. Ellos vuelven por segunda vez a donde Balaam. Porque Balac le dice, mira, pues vayan otra vez. Los envía otra vez. No aceptaron el no que ya Jehová le dijo. Y van a donde Balaam y le dicen, mira, ven con nosotros para que maldigas aquel lugar. Te vamos a pagar bien, te vamos a bendecir. Y Balaam, en su ignorancia, ignorando que ya Jehová le había dicho que no, va a Jehová y le pregunta a Jehová otra vez. Como si Jehová fuera un loco
que hoy le gustaba una cosa y mañana le gusta otra. Como si Jehová dice que no hoy, mañana dice que sí. A lo mismo. Y le pregunta, Jehová le dice, ok, si esa gente vino, vete con ellos. Y Balaam rápidamente se vira y se va con ellos. Dice la Biblia, así mismo en el libro de Números, que la ira de Jehová se encendió. Cuando Balaam se va, la ira de Jehová se encendió y envió su ángel. Dice la Biblia que el ángel de Jehová lo estaba esperando con la espada desnuda, o sea que tenía la espada afuera, o sea que Jehová envió al ángel para cortarlo, no para bendecirlo, para cortarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová no es una persona, Jehová no es un Dios de estos de película que cambia de pensar. Jehová es un Dios perfecto. Cuando te dice que no es no para toda la vida. Cuando a Jehová no le gusta el pecado, no le gusta y punto. Jehová no negocia la santidad. Tú no puedes negociar la santidad con Jehová. Oh Dios, la Biblia dice que los pecadores no se levanten en los altares, ¿verdad? Salmos capítulo 1, no se levantarán los pecadores en las iglesias de los santos. Pero hoy en día, Señor, yo lo voy a dejar predicar porque es para ayudarlo, para darlo en la manita. Dios no negocia la santidad de Dios no es negociable. Vemos muchos pastores corruptos dejando que se trepe en el altar una persona sin andar recto en los caminos de Dios. Jehová no negocia con el corrupto. Eso es mentira del diablo. Jehová no está contento con tú hacer lo que te da la gana, porque tú lo estás haciendo de buenas intenciones. Me demuestra que tú simplemente eres ajeno a la voluntad de Dios, eres ajeno a la palabra de Dios. Como por ejemplo, Usa tenía buenas intenciones, Jehová lo eliminó, por decirlo de esa manera, y que se escuche más bonito, ¿verdad? Usa tenía buenas intenciones, el arca de Jehová dijo que no lo podía tocar nadie, que no fueran los sacerdotes, ¿verdad? Y el arca de Jehová lo estaban llevando hacia un lugar, estaba tambaleando porque estaban pasando por un lugar que tenía piedra, y Usa con buenas intenciones le pone la mano al arca para que no se cayera, el arca de Jehová, para que no se cayera, y quedó muerto, porque la palabra de Dios era que nadie que no fueran los sacerdotes podían tocarle el arca. Pero Usa, yo tengo buenas intenciones y como esto es con buenas intenciones, yo voy a ponerle la mano al arca para que no se caiga, que cayó muerto. Porque a Dios no le interesa tus buenas intenciones, a Dios le interesa que tú obedezcas su palabra. Hay mucha gente haciendo cosas de buenas intenciones, pero no es la voluntad de Dios. Tus buenas intenciones, tu opinión, no es la voluntad de Dios. Le dijo Samuel a Saúl, ¿se complace Dios en el sacrificio o en el que se obedezca su palabra? Y Samuel le dice, el obedecer es mejor que el sacrificio. Mucha gente está haciendo sacrificios en balde, sacrificios que Dios no está aplaudiendo. Voy a dejarlo predicar. Voy a decirle amén a su mensaje para que se sienta bien. No. Tus buenas intenciones no son la voluntad de Dios. No le dijo Pedro a Jesús, cuando Jesús le cuenta a Pedro, me van a matar, me van a crucificar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Y Pedro le dice, Señor, ten misericordia de ti, no dejes que te maten. ¿Cómo tú vas a permitir que te hagan eso? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. O sea que tus buenas intenciones no son la voluntad de Dios. Tus buenas intenciones no son la voluntad de Dios. Y para respaldar todo lo que he dicho hasta el momento, le voy a dar lectura a Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 9. Ezequiel 13, del 1 al 9. Ezequiel 13, del 1 al 9 dice de esta manera. Ezequiel 13, del 1 al 9 dice de esta manera. Vamos a buscar el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, el cual dice de esta manera. Dice, vino a mí palabra
de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y dile a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a la brecha, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla, en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Mira esto. Dicen: Jehová dijo, cuando Jehová no los envió, cuando Jehová no les ha hablado, sino que en la emoción te da un mensaje. Confía en Jehová, que Jehová te va a bendecir sin darte el mensaje de arrepentimiento. El evangelio de Jesús es de arrepentimiento. Cuando Jesús dice: no he venido a buscar pecadores sino justos, fue cuando Jesús estaba rodeado de pecadores y los fariseos le preguntaban a los discípulos: ¿por qué Jesús come con pecadores? Y Jesús, escuchándolo, les responde y les dice Jesús: el sano no tiene necesidad de medicina, de médico, sino el enfermo. ¿Qué te está diciendo? Que el pecador está enfermo espiritualmente y él no los estaba buscando para ser amigo de ellos, ni para ser pana, ni para janguear, ni para vacilar. Los estaba buscando para ministrarle el evangelio, de arrepentimiento. No para ser pana, ni para festejar, ni para pasarla bien. Ni estaba ni sin, y no está ni cerca, ni significa, ni se refiere a que él está buscando pecadores para llevarlo al reino de los cielos así como están. Eso es mentira del diablo, es un manipuleo de palabras en las iglesias brutal. Que tú te quedas bruto cuando tú los escuchas predicando en las redes, escribiendo esto y lo otro. Pero Jesús no vino a buscar santos ni perfectos. Jesús vino a buscar pecadores, dice la Biblia. Jesús estaba rodeado de pecadores, y cuando te están diciendo eso se refieren a como que Jesús estaba vacilando con los pecadores, ¿sabe? Haciendo un party. No, cuando Jesús dice: estoy buscando pecadores y no santos y no justos, es que el justo ya es justo. Vino a buscar pecadores porque el pecador necesita la medicina, necesita el doctor. Jesús es el doctor, la palabra de Dios es la medicina. La palabra de Dios trabaja como el alcohol. Por eso es que a ustedes no les gusta la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: los que son de Dios, las palabras de Dios oyen, por esto no las escuchan ustedes, porque ustedes no son de Dios. Dice la Biblia, no digo yo. Y la palabra de Dios es como el alcohol, ¿verdad? El alcohol de medicina, que cuando tú lo echas en la llaga, al principio arde, pero después te limpia, te purifica, te desinfecta. Así trabaja la palabra de Dios cuando nosotros estamos en pecado. Al principio pues molesta, pero cuando tú la recibes y la aceptas, te llena de paz. Es como dice la Biblia: después que tú haces ese procedimiento de aceptar la palabra de Dios que te confronta, ríos de agua viva correrán por ti. Vamos a continuar. Ezequiel capítulo 13, versículo 7 hasta el 9. No habéis visto visión, no vieron visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues que dices: dijo Jehová, no habiendo yo hablando. Muchos dicen: Jehová me dijo, cuando no han escuchado la voz de Dios. Cuando se levantaron en la emoción porque leyeron un versículo, un capítulo, y de ese capítulo te hacen una historia completa. Te hacen una predicación de 2 horas con 2 versículos. Más nada. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Está diciendo a los que predican sin haber escuchado la palabra de Dios,
la voz de Dios audible, sin haber leído mínimo el Nuevo Testamento completo, te traen un mensaje en la emoción. Jehová dijo, cuando Jehová no le ha dicho nada, Jehová ni los conoce. Eso es adivinación, eso es mentira. Ellos están adivinando. Ok, la gente necesita esto y no esto. La gente no necesita palabra de la Biblia, porque si tú le hablas palabra de la Biblia se van a ofender, se van a enojar, pensando ellos que saben más que Dios, que es lo que nosotros necesitamos cuando estamos en pecado. Ellos saben más que Dios. Dios sabe que el pecador necesita esto, pero el evangélico blandengue de hoy en día sabe más que Dios que no necesitan Biblia, sino que necesitan palabras de aliento, de alivio, de amor. Confía en Dios, que Dios te va a ayudar, y el hombre termina confiando en Dios, llega a Cristo y se queda. Pero ¿cómo va a ser? Si el evangélico me dijo que confiara, yo tenía fe, yo creía que me iba a salvar. Si fuera así de sencillo, el que está matando y robando confía que va a ser salvo, y cuando llega a Cristo es salvo. Dice la Biblia que Dios es un Dios justo. La justicia de Dios no deja de ser por su amor, pero dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. También la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Pero vamos a la justicia. Un Dios justo que no castiga al pecador no es justo. ¿Dónde está la justicia si el pecado no tiene consecuencias? Dice la Biblia que cuando el impío y el pecador mueren, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada que el impío y el pecador mueran en su pecado, porque es que la justicia de Dios tiene que ser. El amor de Dios no va por encima de su justicia, y la justicia de Dios no va por encima de su amor. ¿Ve? En este versículo vemos cómo se manifiestan las dos cosas. A Dios no le gusta, no le agrada cuando tú mueres en tu pecado, porque cuando tú mueres en pecado no vas con Cristo, no vas al reino de los cielos. Vas a un sitio donde Dios sabe que vas a sufrir, pero Él estuvo advirtiéndote toda tu vida. Tú fuiste que elegiste ese camino de no ir al reino de los cielos. Por eso a Dios en su amor le duele, ¿verdad? Pero su justicia no deja de ser por su amor. Eso es lo que estos evangélicos no entienden. Esto es Biblia, esto no es mi opinión, esto no es lo que yo pienso. Árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el lago que arde con azufre y fuego. Hermano, ayer prediqué, se convirtieron 3,000 personas. ¿Qué le predicó él? Confía en Dios, que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la casa, Dios te va a comprar un carro. Y la gente se convierte a Dios porque Dios le va a dar una casa, porque Dios lo va a bendecir. Pero el evangélico no le habló de arrepentimiento. El evangélico no le dijo que tiene que apartarse del pecado. Y la información que tiene, la emoción de esa persona es incorrecta. Y la persona que ese día pasó al frente aceptó a Cristo de boca para afuera, pero no de corazón. Porque te voy a dar un ejemplo bíblico. Dice la Biblia: conocieron la verdad, conocieron la luz, pero amaron más las tinieblas. Si tú conoces Biblia, si tú conoces de la palabra de Dios, pero aún así vives en las inmundicias del mundo, tú eres esa persona que conoció la luz, pero amó más las tinieblas. El Señor es bueno. Nínive se arrepintió a la palabra de Jonás, porque Jonás le dio una palabra de arrepentimiento, y ellos se arrepintieron conforme a Hechos 3, versículo 19. Se arrepintieron a sus pecados, y entonces vino los tiempos de refrigerio, ¿verdad? Ellos tuvieron un tiempo en la bendición porque se arrepintieron a sus pecados, conforme a lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. No conforme a lo que dice el evangélico y el pastor, sino conforme a lo que dice la Biblia, porque no soy yo, sino que es Dios. Es la palabra la que hace el efecto. La palabra es la medicina, no mi opinión, no mis buenas intenciones. ¿Ves? Maravilloso el Señor. Por eso tenemos las iglesias llenas de emoción y no de información. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que dice: Jehová dijo, cuando yo no he hablado.
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí que yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová. Dice la Biblia, no digo yo. Maravilloso el Señor. Mira cómo dice Gálatas 1, 6 al 9. Dice que si tú anuncias un evangelio diferente al que está escrito, si tú predicas diferente a lo que ya está escrito, serás anatema. Anatema significa maldito. Aquí te doy un ejemplo bíblico donde Jehová es el mismo siempre, hoy y todos los días. Jehová, el de Israel, el del Viejo Testamento, por decirlo de esa manera, dijo en el libro de Ezequiel, capítulo 13, del 1 al 9, al evangélico que está predicando vanidad y predicando mentira, predicando cosas que no está escrita, predicando cosas que Jehová no le dijo que dijera, y ellos lo están diciendo como quiera porque ellos tienen buenas intenciones y porque ellos piensan que eso es lo que la gente necesita. Jehová le dijo, yo estoy en contra de ustedes, y en pocas palabras yo los voy a maldecir, porque yo los voy a destruir. O sea que es lo mismo. Y en el Nuevo Testamento, libro de Gálatas, del 1 al 6, ¿verdad? Capítulo 1, del 6 al 9, Jehová dice lo mismo. La Biblia dice lo mismo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, siempre y todos los días. Él no cambia de pensar. Lo que no le gustaba antes, no le sigue gustando todavía. Porque estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. El disparate que tiene la gente en su mente, como el diablo los tiene manipulados, mal influenciados, como lo hizo con Eva. Le dijo Satanás a Eva, bajo influencia, come de la fruta. Eso no es nada malo. Así muchos pastores. No me extraña, porque dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz. Dice la Biblia también que Satanás se viste como ministro. Maravilloso el Señor. Le voy a dar lectura rápidamente a 1 Timoteo del 6, capítulo 6, del 3 al 5. Dice de esta manera: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dice la Biblia que te aparte de los tales, de los que siempre están hablando de amor y vanidad y prosperidad, pero nunca te da un mensaje de arrepentimiento. Cuando la Biblia dice que si tú no te arrepientes de tus pecados, no podrás entrar al reino de los cielos, dice la Biblia. Y el que no predica de arrepentimiento literalmente no te ama. Porque conociendo yo la palabra, el que está en pecado va al infierno. Entonces, ¿dónde está mi amor? Si yo te lleno de ilusión, te mato con la mentira, pero no te hablo de arrepentimiento para que puedas entrar al reino de los cielos, no te advierto. Es como que hay un boquete donde te vas a caer y te vas a morir. Y yo no te digo, mira, hay un boquete, te vas a morir. ¿Dónde está tu amor? Tu amor de verdad se manifiesta cuando tú llevas la palabra como Jonás la llevó, tal y como está escrita. Y ahí la palabra va a ser el efecto que hizo con esa gente, ¿verdad? Que hizo con Nínive. Mira cómo dice la palabra de Dios en Lucas 11:32. Lucas 11:32 dice: y he aquí más que Jonás en este lugar. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Por qué dice Jesucristo eso? Porque dice que en aquel día, el día del juicio, se levantará aquella ciudad de Nínive y te condenará a ti. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la palabra de Jonás. Y he aquí más que Jonás.
Todo lo que te estoy hablando viene de Jesucristo y Jesucristo es más que Jonás. Cuando tú rechazas lo que está escrito aquí, por más fuerte que suena, tú no me rechazas a mí, tú rechazas a Jesús. Maravilloso es Dios. Le sigo dando lectura a Ezequiel 13 del 10 al 12. Dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que hagan caer y vientos tempestuosos la romperán. Y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubriste. Hay gente ilusionándote, pastores evangélicos que son de título, no evangélicos ni pastores por voluntad de Dios. Y hay algunos que sí, que son por voluntad de Dios, pero se desviaron de la verdad, dejándose llevar por la emoción, por sus buenas intenciones, por lo que ellos piensan y por lo que ellos creen, ¿verdad? Y te formaron una muralla de lodo suelto. Porque yo te digo a ti, confía en Jehová, que en tus peores momentos Jehová te va a ayudar. Y no te doy más nada, no te digo más nada, solamente te digo eso, te estoy ilusionando, porque cuando viene la prueba tú te caes. Te caíste, porque tú no ayunabas, porque tú no orabas, porque tú no te arrepentiste de tus pecados y Jehová no estaba contigo en tus peores momentos, porque el evangélico te mintió. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Lo que te diga el hombre no es conocimiento, lo que te diga el hombre no es la voluntad de Dios. Por eso en este videito te he dicho más de 5, 7, 8 versículos, porque en mi opinión no te va a salvar, mi opinión no te va a ayudar el día de la prueba. Dice la Biblia, armados de la armadura de Cristo para que puedas resistir el día de la prueba. Pero si yo no me armo de la armadura de Cristo, el día de la prueba no voy a resistir. La armadura de Cristo, la palabra, el ayuno, la oración. No puedo orar sin ayunar y sin leer la Biblia. Ay, es que yo oro todos los días, pero es que eso no sirve si tú no lees la Biblia. Porque si tú no lees la Biblia, tú no sabes lo que estás orando, ni lo que estás pidiendo, ni lo que estás diciendo. La Biblia dice que muchos piden, pero no reciben porque piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque no saben pedir, porque no leen el libro de recetas. El libro de recetas te dice cómo pedir, cómo orar, a quién orar. ¿Ves? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Pero no todo el mundo. No todo el mundo. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Eso es Biblia. Y la Biblia no es un buffet donde tú te puedes comer lo que te da la gana. Por eso es que no ves el efecto. Por eso es que no ves lo que dice la Biblia y terminas siendo ateo porque, pero yo me congregué 2 años y nunca vi nada. Nunca viste nada porque lo que estaba esperando es la casa y el carro. No estabas esperando arrepentirte. No estaba comprometiéndote con Dios para servirle, para trabajar para Él. Lo que tú estabas esperando era los panes y los peces. Eso es lo que pasa. Porque el evangélico te dijo, diezma, que Dios te va a bendecir. Magna, porque el evangélico te dijo, confía en Jehová. Magna, mira para arriba y espera tu milagro. Magna, siéntate. Mira para arriba y siéntate porque para te vas a cansar. La Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, vuelvo y repito. Arrepentíos y convertíos. Este es el mensaje correcto. El que no te está predicando esto no te está predicando. Solamente te está llenando de emoción y la emoción sin información es solamente emoción. Arrepentíos y convertíos es el mensaje correcto. Arrepiéntete de tus pecados y conviértete a Cristo para que tus pecados sean perdonados. Para que entonces tus pecados sean perdonados y para que entonces vengan bendiciones de la presencia de Jehová. Para que Dios entonces te pueda bendecir. Arrepentido y convertido. ¿No les suena parecido como que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura? Eso dice la Biblia. Eso no lo digo yo, eso está escrito en la Biblia. Maravilloso el Señor. Le voy a dar lectura
a libro de Lucas. Mateo, libro de Mateo. Mateo capítulo 3, del 7 al 10. Dice de esta manera. Recuérdate que hay un solo nombre debajo de los cielos. Se le dio solamente a Jesucristo. Nadie tiene autoridad por encima de Jesús. Nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar lo que está escrito. Nadie tiene autoridad. Por más buenas intenciones que tenga y por más corazón limpio que tenga, que te está predicando, porque es que Él no quiere que tú te sientas mal, porque Él no quiere que tú te veas de la iglesia. La palabra de Dios es como Dios la manda. Jonás, dile a esa gente que en 40 días, si no se arrepienten de sus pecados, los voy a destruir. Fue la palabra de Jehová. Jonás no podía ir allí y decirle, espérate, que si yo le digo esto, esa gente se va a enchismar, esa gente se va a enojar. Y yo estoy 100% seguro que Puerto Rico está peor que Sodoma y Gomorra y que Nínive junta. Pero ustedes piensan que nosotros somos más lindos que el pueblo de Dios, que las ramas naturales. Y cuando la Biblia dice que si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Si no nos arrepentimos, ¿verdad? Del pecado. Mateo 3, del 7 al 10 dice de esta manera. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Mira cómo dice, que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Oye, tienes que arrepentirte de tus pecados para que Dios te pueda bendecir. Por más que mires para el cielo, por más que compartas los mensajes de Facebook que dicen comparte que Dios te va a bendecir, es mentira el diablo. Por más que mires para el cielo, vas a seguir llorando todas las noches pensando que estás triste, que esto, que lo otro, y vas a seguir llorando y sufriendo y muerto y ahogándote en un vasito de agua porque tú estás triste, porque tú no tienes esto, porque es que tú estás ignorante y ajeno a la palabra de Dios. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentirse no es llorar, es cambiar. Alguna vez en tu vida te comiste algo que no te gustó, no lo has vuelto a comer, porque eso significa que te arrepentiste. Lo mismo tenemos que hacer con el pecado. Pero es que siempre vamos a pecar. Mentira del diablo. Me atrevo a debatir ese tema con el que sea. Jesús le dijo a la adúltera y al paralítico del estanque, a los dos, después de haberlos bendecido de maneras diferentes, ¿verdad? Les dijo, vete y no peques más. Si no se pudiera vivir sin pecado, Jesús no le hubiera dicho eso. Jesús le hubiera dicho, vete y peca menos. Vete e intenta de pecar menos. No, Jesús le dijo, vete y no peques más. Todos ustedes saben que el día que usted le dé la gana, usted dice, yo no voy a pecar más. Como el que fuma puede decir, pero es que yo llevo muchos años intentando dejar de fumar, pero no he podido. Es que tú nunca has querido fumar porque el querer es poder. Y el día que a ti te dé la gana dejar de fumar, tú no lo compras y punto. Pero es que nunca has querido dejar de hacerlo. Tú sigues haciendo lo malo porque tú quieres seguir haciendo lo malo. Tú no estás 100% con Dios, no eres fiel a Dios porque tú no has querido ser fiel a Dios. Tú no estás en los pies de Cristo porque tú no has querido estar en los pies de Cristo, porque el día que tú quieras estar a los pies de Cristo, tú estás a los pies de Cristo el día que te dé la gana estar, ¿verdad? Obviamente no son con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Dice la Biblia, vuelvo y repito, todo lo que digo está respaldado por la Biblia. La Biblia dice que no son con mis fuerzas, pero todo el mundo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues yo puedo dejar de pecar en Cristo, que Él me va a fortalecer, Él me va a dar la fuerza. No son con mis fuerzas, son con su fuerza. No, pero eso es mentira. Siempre vamos a pecar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso es para comprarme la casa y el carro. Eso es para tener dinero. Eso es para creer, para más nada. No, dice todo. En un diccionario significa todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero recuérdate que lo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Te traigo este versículo para que no lo malinterpretes. Todo lo puedo en Cristo, pero puedo robar en Cristo. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no todo me conviene. También dice la Biblia. Dios no puede ser burlado, charlatán.
Te leí los pensamientos. Le sigo dando lectura a la palabra de Dios en Marcos 16:15, donde dice de esta manera, ¿verdad? Marcos 16:15 al 16, que dice de esta manera. 15, del 15 al 16. Marcos 16, del 15 al 16. Y esto, estoy intentando de cubrir todo lo que puedo en este video, porque este es el único video tan largo que voy a hacer para Facebook. El único video. Y no creo que haga otro igual de largo, ¿verdad? Como es el primer video, estoy dejando saber cuál es mi sentir del espíritu, cuál es mi pensamiento. Y esto es lo que yo creo, y esto es lo que yo creo, y no hay quien lo cambie, porque yo sé en quién he creído, ¿verdad? Marcos 16:15 al 16. Porque es que hay gente liberales, emocionales, disparateras, que dicen que prediques menos y que muestres una predicación con tu manera de vivir. Eso es antibiblia, eso es una estupidez que no es conforme a la Biblia. Jesús dijo de esta manera, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que yo tengo que llevar las buenas nuevas con la boca. Yo no puedo llevar las buenas nuevas sin hablar. Eso es un disparate. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. Yo tengo que predicar en contra del pecado, en contra de lo malo, para que la gente pueda ver y entender lo malo que están haciendo y puedan arrepentirse de sus pecados. Porque si yo no reconozco que soy un pecador, ¿cómo me voy a arrepentir de mis pecados? Alguien me tiene que hablar, alguien me tiene que decir: fulano, lo que estás haciendo es malo. No porque me da la gana de decir que es malo, sino que bíblicamente es malo, porque la Biblia lo dice aquí o acá, que te dé un versículo, porque yo no puedo estar diciendo que algo es malo porque me da la gana de decir que es malo. O yo no puedo decir, yo puedo hacer esto, tú puedes hacer esto, porque a mí me da la gana de decirlo. No, todo tiene que ser respaldado por la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay gente que se hacen ignorantes, se hacen los locos para hacer lo que le da la gana, y a la palabra de Dios le cambian el contexto para llegar a un pretexto. De eso está lleno, oye, de eso está lleno las redes. Jesús no vino a buscar justos, vino a buscar pecadores, malinterpretando adrede ese versículo, ese capítulo, distorsionándolo, manipulándolo bajo la influencia del diablo, como cuando Pedro le dijo a Jesús: ten misericordia de ti. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. De esto está lleno las redes y las iglesias hoy en día. Maravilloso el Señor. Marcos 16:15 al 16. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y predicar el evangelio. Dijo Jesús que predique, que abras la boca y prediques el evangelio. Predica el evangelio. Ve por todo el mundo y predica el evangelio. Dijo Jesús, ¿verdad? No, pero hoy hay disparateros. Hoy hay disparateros diciéndote: la mejor predicación que se hace es la que no se habla, sino la que tú demuestras con la vivencia. Eso es un disparate del diablo, una mala influencia del diablo que les tiene la mente corrompida, porque esto es lo que me da la Biblia. Que predique el malo, el bueno, la piedra, que predique a todo el mundo. La palabra es la que se hace el efecto. Malo es cuando tú predicas la palabra erróneamente, o cuando tú predicas lo que te da la gana predicar. Eso es malo. Pero Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo que lo que los fariseos eran gente hipócrita, que conocían la Biblia, predicaban, pero no la vivían tal y como estaba escrita, ¿verdad? Aún así Jesús le dijo: todo lo que los fariseos le digan, hacerlo, guardarlo, pero no vivan como ellos, porque ellos dicen hagan así, pero ellos no mueven un dedo para hacerlo, ¿ves?
Aún así Jesús le dijo que le hiciera caso a lo que los fariseos decían. O sea, que lo que dice el que vende droga en la esquina, después que sea bíblico, va a ser su efecto. La palabra de Dios va a ser su efecto. Pero no porque fulano diga o el otro diga, mira, esto es así, esto es así. No, que todo lo que te prediquen sea respaldado por la Biblia. Y aún así, cuando es respaldado por la Biblia, encubiertamente están introduciendo palabra errónea que mata tu alma y no tu carne. ¿Sí? Porque un mensaje mal predicado puede enviar tu alma directamente al infierno. Porque tú estás esperando en Cristo conforme a una emoción que no tiene información, porque a alguien se le ocurrió darte un testimonio que te sedujo, te llenó de emoción. ¡Wow! ¡Qué testimonio más brutal! ¡Hacho bendito! Ese evangélico. Y de ahí para allá, ese evangélico con un testimonio bien exagerado, porque él perdonó, porque él amó, porque él esto, se inventó una película brutal, no sé si es verdad, no sé si es mentira, y ahora tú lo sigues y te está dando un mensaje conforme a la emoción. Puede ser que hayan evangélicos, te dan un mensaje erróneo, pero por la emoción, ¿verdad? Lo están haciendo con buena intención, pero aún así la buena intención mía no es la voluntad de Dios. Mi buena intención no te va a entrar al reino de los cielos. ¿Ven? Hay que ignorar y alejarnos de tales personas, dice la Biblia, yo lo acabo de leer. Hay que alejarnos de tales personas, los cuales no te predican el evangelio de arrepentimiento. El evangelio completo es para que nos apartemos del pecado y podamos estar junto con Dios, caminar con Dios, entrar al reino de los cielos. Dice la Biblia que nuestros pecados nos apartan de Dios, nuestras iniquidades nos apartan de Dios. Dice la Biblia, no digo yo, eso es Biblia. Nuestras iniquidades nos apartan de Dios. Dice la Biblia, para cerrarle esto con fuego y para que me odien con gusto, que Dios, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dice, pero todos somos pecadores. Y entonces, ¿a quién Dios oye? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso es Biblia. Y si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a todo el mundo. Dios sabe que tú estás hablando, pero ¿para qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Dijo Jesús. ¿Para qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? O sea, ¿para qué tú estás orando? ¿Para qué tú estás orando? ¿Para ahorita volver a hacer lo mismo? ¿Para ahorita tú volver a pecar? Es como el paralítico del estanque. Señor lo sano. Y después que Jesús lo sana, Jesús le dice, vete y no peques más. Pero tú oras todos los días, lloras, te arrodillas y boberías así, changuerías. No te arrepientes de corazón. El Señor te dice, ¿para qué me llamas? ¿Para qué tú oras? ¿Para qué tú oras si ahorita vas a volver a hacer lo mismo? Como dice la Biblia, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y para terminar esto, lo termino con Juan 15, 22, donde Jesús, hombre, dijo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por sus pecados. Si Jesús no hubiera venido, yo no tuviera pecado. Si Jesús no me hubiera predicado, yo no tuviera pecado. Yo fuera ignorante. Pero ¿qué es pecado? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La mayoría de ustedes saben que es malo y saben que es bueno. Por eso la Biblia dice que conocieron la luz, pero aman más las tinieblas. Ustedes conocen la luz, pero aman más las tinieblas. Ustedes conocen a Dios o parte de la palabra de Dios, pero aman más las tinieblas. Y no me diga, es que yo tengo una batalla, que yo quiero estar bien con Dios, pero no puedo. Tú no quieres estar bien con Dios porque el querer es poder. Y el que quiera estar bien con Dios mañana lo está y punto. Tú te levantas mañana y decidiste orar y caminar el camino de la fe. Pelear la buena batalla de la fe. Pero tú no has querido. Por eso es que no estás. Porque tú no has querido. No te nace caminar al lado de Jesús. No te nace caminar con Dios. Suena fuerte lo que digo.
Pero ¿para qué te voy a hablar bonito? ¿Para qué te voy a dar un mensaje que te ilusione cuando no es verdad? Mejor que me seas fuerte con la verdad, que me vengas a hablar mentira y me ilusiones. El mensaje correcto es Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepentidos y convertidos para que tus pecados sean perdonados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Así dice la Biblia. El mensaje correcto no es confía en Jehová, que Dios te va a ayudar. Mira que si tú tienes fe, pues tú aplicas para un milagro. Ese no es el mensaje correcto, porque sí, si tú tienes fe, verás el milagro, pero si te arrepientes y te conviertes, tus pecados serán perdonados y entonces tú aplicas para un milagro. De lo contrario, por más que mires para arriba, la emoción sin información es solamente una emoción. Por eso la Biblia dice que muchos piden y piden y piden, pero no reciben porque piden mal. ¿Por qué pides mal? Porque tú no lees Biblia, no sabes cómo pedir. Estás pidiendo conforme al evangélico emocionalista, que no es de Dios ni Dios lo envió, y te está predicando vanidad, prosperidad, amor, pero no te da el mensaje de arrepentimiento. El que no se arrepienta no entrará al reino de los cielos ni tampoco conocerá a Dios. Que Dios te bendiga, y esto es Somos la Resistencia. Este es el último y único video, yo creo, ¿verdad? Quiero estar 100% seguro que es el único video tan largo que voy a hacer. Decidí hacer este video así de largo porque tenía que expresar todo este mensaje conforme a la Biblia, para entonces de aquí en adelante arrancar fuertemente con el canal de Somos la Resistencia. Somos la Resistencia J77, que significa Juan capítulo 7 versículo 7, donde estamos con ese mismo nombre en TikTok, Facebook y YouTube, Instagram. Estamos con ese mismo nombre, Juan. Somos la Resistencia J77, donde te vamos a dar los detalles que no te dan los evangélicos hoy en día. Hoy en día, como por ejemplo, te dicen que todas las cosas ocurren por un bien o para bien. Y ya te dan ese mensaje en la emoción, hacen un TikTok, hacen un YouTube, hacen un Facebook, y todo el mundo compartiendo, wow, amén, eso es, y te llena de emoción, te llena de ilusión el otro día, y el otro día, y pasa el año, y 5 años, y 10 años, y nunca ocurrió nada para ti, para bien espiritualmente, porque mucha gente piensa que tener dinero es que Dios te está bendiciendo. Eso es mentira. Dice la Biblia que no te contristes, ¿verdad? Que no te pongas triste por las riquezas de los impíos, porque los impíos, la mayoría, adquieren dinero, no tienen batalla, no tienen problema, pero su fin será peor que el tuyo. Tú confías en Jehová en tu pobreza, pero nuestro fin será bueno de verdad. La palabra de la cruz para los que se pierden es locura, mas para nosotros es poder de Dios. Somos la Resistencia, somos de las 7000, somos de las rodillas que no se han doblegado a los Baales. Somos de los que tenemos fe para permanecer. Somos de los que no damos reversa. No es fácil, no ha sido fácil, pero se puede. La batalla es dura, pero se puede. Los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Si ustedes ven cada palabra que digo, tienen que ir conforme a la Biblia. Ya yo no sé hablar de Dios sin tener que usar un versículo. Mucha gente me acusan y me dicen, pero tú siempre te defiendes con la Biblia. Obvio. Ella es la espada, ella es mi escudo. Mi opinión de nada sirve, porque no son con mi fuerza, sino con su fuerza. El que está peleando sin la fuerza de Jesús no va a llegar lejos. Que Dios te bendiga. Somos la Resistencia. Venimos en contra del pecado, en contra de lo malo. Y si en video futuro ataco diferentes tipos de pecados, no significa que odio a la persona que practica el pecado, sino que estamos en contra de las malas obras y no a favor de ellas. No significa que te odio. Dice la Biblia, escucharás la verdad y la verdad te hará libre. Pero si yo no predico en contra de tu pecado, si yo no te predico la verdad conforme a la Biblia, no te estoy haciendo libre. No vas a ser libre,
porque la verdad es la que te hará libre. La palabra de Dios, la emoción sin información es solamente emoción. Que Dios te bendiga.